Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doña Paola. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Les presento para los que no lo habían adquirido ese libro que nos va a servir para ver los delitos contra la narcoactividad. Ahí tenemos historia, pero más que la historia, una historia basada en el desarrollo de las convenciones internacionales, y tenemos también la doctrina de cada delito, y vamos a tener también las convenciones en sí, además de la jurisprudencia de la Corte sobre dichos delitos. O sea que doña Niña Esther Gramajo Fuentes. Buenas noches, doctor. Fíjese que yo soy la compañera que apoyo en la distribución de su libro con los compañeros. Fíjese que solo quería hacerle unas observaciones así en público, ¿verdad? Porque yo sé que no me corresponde a mí, pero más sin embargo para que las tomara en cuenta en sus ediciones, porque en el libro 1 y 2 la letra, el tamaño de la hoja es más grande, la letra es más grande, no tiene sello de agua las hojas, ¿verdad? Entonces, en este libro que usted nos está presentando, que tiene muy buena información, está actualizada y pues nos va a ayudar a terminar de reforzar ahorita los conocimientos, pero solo quería hacerle esas observaciones que he recibido de parte de los compañeros que dicen que en primer lugar el libro está muy chiquito, la letra muy chiquita, entonces, la verdad se nos dificulta el tamaño de la letra, aparte de que también tiene sello de agua las hojas, ¿verdad? Entonces también eso dificulta un poco la lectura, el color de las páginas y el tamaño, ¿verdad? Entonces solo quería hacerle esa observación por si de repente, porque yo sé que ahorita no es nada más de decir, ay, sí, lo vamos a cambiar el tamaño del libro, pero en las ediciones del 1 y 2 no tuve ningún comentario, todo muy bien, en lo personal la letra muy bien, el contenido y todo, ¿verdad? Entonces solo para que si lo pudiese tomar en cuenta, ¿verdad? Licenciado, más que todo el tamaño de la letra y ese fondo de agua que está ahí en las hojas y entonces los compañeros me hicieron El fondo observaciones. de agua es para evitar copias y líneas. ¿Ya? Sí, y que el terminado de los libros, pues también me hicieron comentarios los compañeros, pero entonces solo le hago esas observaciones, ¿verdad? Para que si se pudieran tomar en cuenta, porque en las ediciones del libro unido
están grandes las hojas y más grande la letra. Entiendo que el libro 3 tiene mayor contenido y me imagino que por eso se tomó la decisión de hacerlo más pequeño, ¿verdad? Pero solo quería hacerle esas observaciones por si se pudieran tomar en cuenta más adelante, ¿verdad, doctor? Y desde ya muchísimas gracias porque yo sé que todo el apoyo que usted nos ha dado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues siempre hay compañeros que, pues lamentablemente no ven la mía extra que usted siempre nos da, el apoyo de los laboratorios, el conocimiento, los sábados que nos ha dado clases y todo, ¿verdad? Pero igual solo quise usar este tiempo para hacerle esas observaciones, ¿verdad? Vaya. Gracias. Por aquí me ponían puras copias. Lo que pasa es que los instrumentos internacionales ya están redactados y se agregan en copia. Las sentencias de la corte no son cosas que me hago yo, sino que esas ya están redactadas, se bajan digamos, de la página de la corte y se trasladan al libro. Porque por eso es que tienen su fecha y todo porque es la forma tradicional de, digamos, de la jurisprudencia. Y eh, ¿cómo se llama? Las convenciones, todas las conseguimos originales e inclusive algunas pudieran tener errores, pero como son originales, no se pueden, digamos, no puede uno meterlas a cambiar. Este especial libro tiene 4 ejercicios los que vamos a hacer laboratorios que están dentro del texto del libro. Y sí, a veces que tiene que acomodarse uno a un poquito más de reducción de letra, porque digamos, la impresión sale cara. Y como uno es el que tiene que pagar, porque no hay, digamos, ninguna oficina que le dé el respaldo, es uno que por su cuenta tiene que ir viendo cómo lo va a sacar. Entonces, y para que vaya saliendo, digamos, lo más accesible a ustedes. Muy bien, gracias por las aclaraciones, doctor. Vale. Entonces, con este libro, como entramos el primer, pero ya vieron que el examen nuestro era siendo como 20 y tanto. Entonces, el mismo sistema contactan a usted los interesados en el libro y le depositan que cae bonita fecha porque es fin de mes. Y entonces yo los mando a hacer y me los tengo, ¿verdad?
unos 5 días, 3 días de espacio para que lo puedan leer para la comprobación de lectura. Todo lo demás lo vamos a ir trabajando, esos mismos casos que vamos a trabajar mucho laboratorio, aunque nada más hay 20 puntos, pero hay que verlos, ¿verdad? Hasta ahorita no me han presentado revisiones de examen. Entonces, creo yo que no salieron tan cabal. No como se esperaban, pero sí más de lo que se merecen, ¿verdad? Entonces, creo yo que está bien. Bueno, Sí, ahorita bien. gracias, doctor, porque sí, en verdad, de verdad que nos echó la mano y la verdad que yo por lo menos sí venía bien deficiente en penal 1, en penal 2 medio me compuse y ahí voy más o menos, pero sí, por lo menos con usted todo es práctico, práctico y yo creo que en la vida real eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ver realmente cómo se resuelven los casos en la vida real, entonces yo creo que el aporte que usted nos da en clase más sus libros no es tanto la forma en cómo usted nos los está plasmando los libros, sino el conocimiento que llevan dentro de esos libros, porque he tenido la oportunidad de leer otras bibliografías con otros licenciados y la verdad que es bien complicado de entender. En cambio, sus libros son prácticos, sencillos y creo que me van a servir para toda la vida y cuando pase a procesar, primeramente Dios. Me alegra, esa es la idea. Entonces ya la dejo encomendada a los que quieran porque no es obligatorio, pero sí les va a servir mucho. Vamos a empezar la clase. Cuando hablamos de narcoactividad, inmediatamente nos brinca la mente a drogas, pero realmente el concepto de drogas es un significante vacío. ¿Por qué? Porque si vemos en distintos diccionarios de la Real Academia, distintos libros especializados, las mismas convenciones, no hay una definición única de drogas. Porque hay drogas, o sea, droga es toda sustancia que le permite tener fines de recreación, de relajación, pero que crea hábitos. Entonces, cuando hablamos de las drogas, dicen por qué tenemos que el alcohol, que el tabaco no están contempladas como drogas, cuando realmente crean daño y crean hábito de dependencia. La verdad es que en un momento dado, tan se les consideró drogas que ya vieron la época de la prohibición en Estados Unidos, que constitucionalmente hablando
se prohibió la venta, la distribución, la publicidad, pero no se castigó el consumo. Y entonces se abrió la puerta para el contrabando desde Canadá, desde México, y nacieron grandes fortunas como las del Capone. Pero vamos a ir viendo que cuando hablamos de las drogas, tomando en cuenta estupefacientes, psicotrópicos y cualquier tipo de sustancia que genere eso, y está abierta, es una lista abierta porque ya vieron ustedes que a día hay más drogas químicas que se hacen porque hay ingenieros, estudiantes de ingeniería que ponen a todo su intelecto y crean sustancias que día a día se van cambiando. Pero hasta que no se descubre y no se entre en el estado, no puede hablarse de drogas. Entonces, venimos y les digo, hoy en día, el celular inclusive, la costumbre de no poder despegarse del celular, no para todos, sino que hablo de las últimas generaciones, o inclusive parte de las nuestras, se ha considerado inclusive que ya podría hablarse de una droga, porque si usted no tiene el teléfono es como que le faltara algo, se pone de mal humor, pero mientras no se describa como droga, eso no va a ser considerado así. Hay un profesor alemán al que yo sigo mucho en esta exposición que hago del libro, que es el profesor Sebastian Scherer. Es un alemán del que yo tuve el gusto de ser su alumno y que hemos podido participar en varios eventos. Y es una persona que yo respeto porque además es sociólogo, es conferencista a nivel mundial, y él dice que cuando se habla de narcoactividad siempre hay intereses políticos que respaldan o que se tienen que respaldar. Sebastian Scherer. Ahí en el libro está correctamente escrito el nombre. El libro es el estado del opio, la regulación del opio en Estados Unidos. Y todos concluyen que hay intereses económicos, que hay intereses muy fuertes atrás del manejo de la droga. Sí.
Él decía, por ejemplo, que lo común, lo normal, es que la primera conducta que debiera de castigarse es la que más esté dañando la salud del ser humano. Pero explica en su libro que fumar opio, que es digamos, la conducta más habitual, hay miles de trabajadores que fuman opio, pero para poder controlar esos hábitos del opio, penalizaron primero al que fumaba opio. En cambio, cuando hablamos de inyectarse opio, que es algo que causa mucho más daño, que es algo que puede inclusive implicar la muerte, lo castigaron hasta años después porque no estaba el factor económico involucrado. Entonces decían, los que tienen plata, pues que se lo inyecten, pero a mí me interesa cómo controlar al grupo de trabajadores y entonces por eso les ponía yo el delito. Y ese delito también se daba porque la misma persona que le estaba vendiendo en opio a los chinos era la reina Victoria de Inglaterra. Y esa reina Victoria de Inglaterra ganaba, digamos, 20 millones al año. Hablamos de 1800, 1900, como un impuesto. Y entonces estaba prohibido el consumir cigarros, pero nada más se aplicaba a donde los distribuidores de ella no trabajaban. Pero como les digo, la práctica como uso recreativo, como medio de comunicarse con los ancestros, como medios curativos usados por los chamanes. Eso se usaba, o está documentado que se usaba desde hace 5.000 años atrás por los sumerios y denominaban a las drogas las plantas de la alegría. También ustedes han visto en películas más recientes como el peyote, por ejemplo, se usa para tener alucinaciones, presagios. La coca en el antiguo Perú, en Bolivia, la gente consumía coca porque tenía digamos, le servía para evitar comer demasiado, le servía para adquirir más fuerza, tener más resistencia. O sea, es como hoy en día cuando los estudiantes de Derecho van a tener una clase y en 2 días quieren tener todo su conocimiento,
se meten las bebidas esas energizantes y con eso quieren que les dé la fuerza para poder estudiar las 12 horas, ¿verdad? Pero no es saludable ni es bueno porque realmente sí, se fuman las hojas de los apuntes, dice un compañero, para que se le quedan, pero en mi caso serían los casos. Entonces, esas prácticas tienen años, pero el problema fue cómo la misma evolución y los negocios fueron obligando a regular las prácticas de las sustancias, que son sustancias principalmente usadas para medicina. O sea, todas las hierbas, todas las cuestiones fueron la base de la medicina. En Alemania todavía siguen siendo algo principal. Entonces, digamos, había que en Egipto, por ejemplo, tenemos datos de 1900, de 1550, que ya tenían un uso de la adomiera o el opio, a la que llamaban la planta de Spen. En un fragmento de la Odisea se relata cómo a la llegada de Telemaco a Esparta, en donde la corte de Menelao, ¿se acuerdan de la novela de este griego? Era una corte muy sobria, pero como aquí estaban, digamos, celebrando, fue Helena la que usó opio para las copas de los principales, y entonces dice que a la luz de esa sustancia, conforme la fueron recibiendo, pues se fue volviendo más alegre. ¿Cómo sería la cosa que en los Estados Unidos uno de los productos más famosos era el jarabe relajante de la señora Wilson, que era una mezcla de morfina con alcohol, pero con muy pequeña dosis? Se les daba a los recién nacidos para que tuvieran un sueño profundo y natural y que se les calmara cualquier dolor. Entonces estamos hablando que en 1800 las drogas se usaban más libremente. Ahora, fue en 1898 cuando Estados Unidos derrota a España y ocupa Cuba y las Filipinas, en donde, digamos, los soldados empezaron a agarrar el vicio por las prostitutas filipinas. En la primera mitad del siglo XIX, y ahí está una de las grandes figuras
de potencias antiguas, los ingleses empiezan a introducirlo a China, y aunque el ejército intentó impedirlo, los europeos con sus barcos, es una flota naval muy poderosa, los derrotaron. Y entonces ahí es donde le digo que a la reina Victoria, por el tráfico de opio, le pagaron 21 millones de dólares en aquella época. Además, le cedieron el islote de Hong Kong a partir de 1843, en lo que fue conocido como la Guerra del Opio, y se devolvió tal islote hasta el 1 de julio de 1997. Y ya pasando a América, les contaba yo que dentro de los múltiples grupos que vinieron de Estados Unidos de América, la mayoría era protestante. Y entre los protestantes, un grupo que se destacó por su liderazgo político fueron los metodistas. Ellos decían que la familia era el centro de la sociedad y que entonces tenía que ser muy rígidos, y que el licor era algo que afectaba a las mujeres y a los niños. Desde 1916 empezaron a hacer movimientos para que esto se prohibiera. Varios estados lo prohibieron. Y en 1920 se aprobó una nueva enmienda en donde se prohibió constitucionalmente las bebidas, la fabricación, la venta, el despacho, la distribución, pero menos el consumo. Y eso abrió las puertas a que se hiciera un contrabando, y del contrabando, de la prohibición, se hizo su fortuna Alfonso Capone, más conocido como Al Capone, que él contrabandeaba licor, apuestas, mujeres, prostitución, pero su principal entrada era el contrabando, tanto de Canadá como de México. Y entonces venía él, nunca lo pudieron descubrir en el contrabando. Paró preso, y ahí se acuerdan de la historia de los intocables, por problemas de impuestos, por no declaración de impuestos, y entonces la defraudación tributaria lo llevó a la cárcel. Pero realmente
nunca lo agarraron por contrabandear. Cuando se da este movimiento, se fueron asociando las drogas también en sentido peyorativo. Y eso es algo que tiene un efecto criminológico de etiquetamiento. Por ejemplo, a los mexicanos los asociaban con la marihuana. A los irlandeses e italianos con el alcohol. A los chinos con el opio. Y a los negros con la cocaína. Pero eso fue tan famoso que hasta salió en páginas del New York Times. La prohibición, como les digo, fue conseguida por la enmienda 13 y otra enmienda, la 23, la derogó. O sea que la prohibición de la venta de licor duró de 1920 a 1933. Ya esto estaba creando consecuencias internacionales. Y entonces habían países que querían que se fueran regulando lo de las drogas, lo referente a las drogas. Pero la gran mayoría quería el opio. Inglaterra, con su poderío y su fuerza, dijo: Inglaterra participa, pero si no solo nos limitamos al opio, sino que además vamos a ver todo lo que son la cocaína, la marihuana, porque si no, no participamos. Y entonces la Comisión de Shanghái se integró con la aceptación de Inglaterra y emitió, estaba con sede en La Haya, y emitió una primera convención para regular estas sustancias. Tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, ¿sabe alguien qué es la Sociedad de las Naciones? No, ¿Es el antecedente de las Naciones Unidas? Sí, muy bien. La Sociedad de las Naciones se hizo con $42 países, de los cuales no eran europeos, 26. Alcanzó 57 países y es el antecedente, como dice la compañera, de la Organización de Naciones Unidas.
Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, que empezó en el 1913 y terminó en el 17, se crearon 3 convenciones en dicha sociedad. La primera fueron los convenios de Ginebra del 19 de febrero de 1925, del 13 de julio del 31 y del 26 de junio del 36, que están contenidos en el libro y que ustedes creo que sería muy interesante que las pudieran leer. Ya después, con el conflicto armado más potenciado, la Segunda Guerra Mundial, se crea las Naciones Unidas y entre los esfuerzos primogenios de las Naciones Unidas están los diversos protocolos. El primero que se dio con las drogas es la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada el 30 de marzo del 61 por 73 países, entre los cuales estaba Guatemala. Siguió pasando el tiempo y se da 1971. En 1971 puede decirse que es esta convención que da inicio a la guerra contra las drogas. El presidente Richard Nixon, el del Watergate, estaba en la presidencia y él dijo que las drogas eran el enemigo número 1 de los Estados Unidos y que él le declaraba la guerra a las drogas y que en eso iba a dirigir todos sus recursos. Realmente, el declararle a la guerra a las drogas no es la mejor opción. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los países que generan el consumo, Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, España ahora, son los que conservan las ganancias. En cambio, todos los países que las fabrican, que las procesan, que ponen los muertos para el tráfico, salen perdiendo. Veamos que si un kilo de coca vale $1,000, $300 pasa desde que se siembra la droga hasta que se pone en Estados Unidos. Los 700 restantes les quedan a los distribuidores narcotraficantes de los Estados Unidos. Entonces, mientras haya consumo, más va a haber demanda. La oferta se va a dar porque todo el mundo quiere hacer dinero. Entonces, si hay demanda, siempre va a estar la oferta.
Y entonces nosotros ponemos muertos, nosotros ponemos ahora ya una cuota de la droga, pero realmente ganamos poco. Lo que hay que ver es cómo se regula el mercado de esos consumidores. Holanda, Bélgica, esos países han legalizado la droga, tienen centros de atención para todo tipo de droga. Si a usted le gusta la marihuana, hay marihuana de distintos países, de distintos colores. Usted está registrado, usted tiene una cuenta que le dan seguimiento, si está aumentando o si está, digamos, si ya está cayendo en problemas, lo mandan ayuda psicológica. O sea, y además están tributando. Con lo mismo que tributan por las drogas, es que mantienen los centros, es que dan ayuda psicológica. O sea, es una actividad económica lucrativa, no como ahorita que el fentanilo entra a Estados Unidos y causa cientos de muertes porque es una droga de lo más asquerosa, de lo más corriente y que no puede, como no se sabe ni con qué la mezclan, ha causado muchas muertes en los Estados Unidos y en otros países de Europa. Entonces, la última convención que creó la ONU y que busca ya no enfocarse solo en los delincuentes, solo en meter a la cárcel a los delincuentes, sino en los capitales ilícitos que estos forman y que los siguen usando otras personas, es la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Y esas tres son las bases más cercanas a la regulación que nosotros tenemos sobre narcoactividad. Yo les quiero decir, y lo van a leer en el libro, que antes del Código del 73, en Guatemala no había nada regulado en materia de drogas. En lo que estuvo entró en vigencia del 74 al 94 que entró la ley de narcoactividad, es que empezamos nosotros a hablar de drogas en el país y por eso es que todos esos delitos que estaban regulados en el código actual están derogados por la nueva ley que es de materia expresa, derogó todo lo que se opone a ella. Esta ley tiene aspectos procesales, tiene aspectos administrativos. Debiera haber creado ya más centros de desintoxicación porque hay un beneficio al usuario que es una víctima, al drogadicto que voluntariamente decida someterse a un tratamiento y le fijan el plazo. Si lo cumple,
ese proceso ya no se persigue. O sea, si ellos se someten a un tratamiento, ya no se les va a perseguir penalmente porque es una suspensión provisional del tratamiento. Además, esta ley también, en el 94, trajo la doble imposición de penas, o sea, acepta la responsabilidad penal de personas jurídicas y personas físicas, crea el doble orden de sanción de punibilidad, lo cual fue un adelanto en su momento. Entonces, de esta ley hay que hablar mucho. Me interesa mucho que lean los fallos que contiene el libro, porque ahí hay realmente razonamientos muy interesantes en materia penal sobre aspectos de la naturaleza jurídica de esta ley. Entonces, no los quiero cansar, quiero que se vayan a descansar, porque creo que ya mañana ya no hay clase. Y siempre les aconsejo, lean la ley, lean sus leyes, porque cuando regresemos, creo que son 16 días, 20 días, y ahí van a tener que ver la prueba, la comprobación, y después laboratorios, y después el examen. Entonces, ¿dudas? Todo claro, licenciado. ¿Todo bien, Lick? Ya no lo vemos el jueves, Lick. No, porque ahí está en la que solo hasta el miércoles. Yo creo que ya miércoles no, solo hasta hoy porque entra en asueto la docencia. Porque acuérdense que el viernes es viernes de dolores. Mañana es el rey feato, que yo creo que ya no se hace, pero de acuerdo a las, digamos, costumbres facultativas, el viernes es viernes de dolores, ya no trabaja la facultad. ¿Bien? Perdone, y los de derecho no van a hacer carroza. ¿Ah? ¿Los? Los de derecho no van a hacer carroza. No sé, yo realmente me mantenía contactado hasta que entró la virtualidad. Perfecto, gracias. No, ahí es todo el libro. Pero lógicamente hay 4 laboratorios y las convenciones sí me gustaría que las leyeran porque les sirven. Y además la jurisprudencia. Bueno, compañeritos, entonces descanso, pues, los que se van a la playa, los que vamos a cargar.